continuar con el desarrollo de nuestra materia Derecho Administrativo, abocándonos específicamente al módulo 3. Pero, como siempre es conveniente hacer un pequeño repaso, vamos a ver cuáles son los objetivos generales de nuestra materia, para que podamos advertir cómo vamos desgranando estos conceptos a lo largo de los 4 módulos que comprende la materia en general. Hemos distinguido la necesidad de advertir las distintas funciones del poder del Estado, ejercidas por los órganos constitucionales creados a tal fin, comprendiendo las funciones de cada poder, el legislativo, el ejecutivo y judicial, considerando las que les son propias, compartidas, coordinadas y exclusivas, dando forma a nuestro sistema de poder y control de pesos y contrapesos. Vemos la necesidad de distinguir la función administrativa del resto de las funciones del poder, tanto por su forma, contenido y ejercicio de los poderes del Estado y de otros actores públicos. Analizamos los distintos sujetos que actúan las potestades públicas y ejercen por consiguiente la función administrativa. Debemos comprender la organización de la administración pública, de los agentes públicos y de los administrados. También nos abocamos al estudio del derecho administrativo. En ese sentido vamos a ver su concepto, caracteres, cómo podemos conceptualizarlo en la situación actual. Consideramos las diferentes formas de todo el actor administrativo, comprensiva de actos y hechos administrativos. Conocemos cuáles son los principios que rigen y regulan el procedimiento administrativo y su reglamentación. Consideramos la actividad contractual de la administración. Lo hemos visto como una actividad muy fuerte, muy marcada del Estado, como un instrumento que el Estado utiliza de manera prácticamente permanente. Distinguimos también la dinámica de la administración pública, es decir, cómo interviene el Estado en la economía, de qué manera actúa, interactúa y cuáles son los organismos de control. Clasificamos los distintos medios materiales de la administración pública aplicados al dominio público y a las limitaciones a la propiedad privada. Analizamos la evolución y actual estado del concepto de responsabilidad del Estado por su accionar o por la omisión de su acción cuando estaba obligado a hacerlo. Y conocemos también los mecanismos de control sobre la administración y los órganos competentes para su ejercicio. Es interesante ver todo esto que hemos conversado volcado en el esquema conceptual de la materia. Derecho administrativo con las distintas funciones del Estado, la gubernativa, legislativa, administrativa, jurisdiccional, ejecutiva. Vimos quién actúa esta función, los sujetos de la administración. Hablamos de la administración pública como una gran organización, de los agentes públicos como el órgano función y de los administrados. Estudiamos también el derecho administrativo, cuál es su concepto y caracteres, distintas definiciones, qué relaciones guarda con otras ciencias del derecho y extrajurídicas, cuáles son sus fuentes. Hemos visto también la actividad de la administración, distinguimos en su momento hechos de la administración, de los simples actos, de los actos administrativos, de los contratos y de los reglamentos. Hemos estudiado acabadamente el procedimiento administrativo. ¿Cuál es la necesidad del reclamo administrativo previo y cuáles son los recursos administrativos? Hemos visto cuáles son los principios sustanciales y formales del procedimiento administrativo, haciendo un especial hincapié en la imperiosa necesidad de que se cumplan. Y hemos visto también detenidamente otras de las formas jurídicas administrativas que son los contratos administrativos. Aquí hablamos de la definición, hablamos de caracteres, requisitos, sujetos intervinientes, distinción, etc. Nos vamos a abocar a hablar de la dinámica de la administración. Vamos a ver el Estado en la economía, cómo interactúa el Estado con el resto de los actores económicos. Vamos a ver los servicios públicos, distinguiéndolos de los servicios esenciales del Estado. Vamos a ver el concepto de policía y poder de policía. También nos adentramos en el estudio de los medios materiales de la administración. Y aquí hablamos de dominio público, de limitaciones a la propiedad privada y de servidumbres. También nos detenemos en estudiar la responsabilidad del Estado, viendo la distinción entre contractual y extracontractual y la evolución que ha ido sufriendo a lo largo del tiempo, que ha sido sumamente marcada. Por último, nos abocamos al estudio del control de la administración. La legalidad ha ido creando, vía normativa, una serie de
órganos control, órganos específicos creados por la Constitución y la ley que van a tener la misión de ejercer un contralor de la gestión administrativa. En ese sentido, en los tribunales de cuentas, provinciales y municipales, la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación, entes reguladores y de control y el Defensor del Pueblo. Bien, hemos abordado ahora la temática que nos marca el estudio del módulo 3 de nuestra materia. Y tenemos también unos objetivos específicos y particulares en este caso. Distinguir la dinámica de la administración pública, el Estado en la economía, un tema sumamente actual, sumamente interesante. Podemos dar sobre este tema un esquema general, un esquema global, que vamos a ir dotándolo de contenido conforme va cambiando la realidad económica del país. En este caso vamos a ver la intervención y el control. Vamos a diferenciar los distintos modelos económicos, reconociendo el modelo económico que ha plasmado nuestra Constitución Nacional. Debemos comprender el concepto y finalidad de los servicios públicos, analizar el funcionamiento de los conceptos de poder de policía y policía del Estado, conocer conceptos y caracteres del servicio público y además vamos a tratar de clasificar los distintos medios materiales por los que actúa la administración pública. Esto es dominio público, limitaciones administrativas a la propiedad, expropiación, servidumbres y confiscación. Vamos a tratar de ir desarrollando un esquema que lo va a ir conformando el paso del tiempo. Si hablamos de modelos económicos, no podemos sustraernos de la ideología. Y, como sabemos, distintas ideologías van surgiendo conforme evoluciona la historia del hombre. En un primer momento hablamos de un modelo liberal de mercado o liberal capitalista. Este es un modelo que se impone a posterioridad de los años de la Revolución Francesa, donde se ve la necesidad de que el Estado reduzca sus competencias para permitir que los hombres libremente desarrollen sus capacidades en la economía fundamentalmente, en la producción de bienes y en la prestación de servicios. Hay otros modelos que van a ir apareciendo a posterioridad. Otro de los modelos que hemos visto como antagónico al modelo liberal de mercado capitalista es el modelo autocrático o dirigista, representado en este momento por algunos pocos estados que han quedado bajo la órbita del comunismo. Y vamos a ver un modelo intermedio, que viene a ser una síntesis, que va a tratar de hacer confluir elementos de uno y de otro para ver si se logra un sistema económico de desarrollo en armonía social. Vamos a ver las características de estos distintos modelos económicos, para irlos comparando unos con otros y para ir adelantándonos a advertir cuál es el modelo económico que adopta nuestra Constitución Nacional. Si vamos a ver cuál es el principio rector de cada uno de estos modelos, debemos sostener que el modelo liberal de mercado sostiene como un eje rector, como un principio supremo, la libertad del hombre. Por eso, a mayor libertad del hombre, menor participación del Estado. En cambio, el modelo autocrático dirigista abroga la libertad del hombre, prácticamente la denosta, intenta disminuirla, por aquello que la libertad ha supuesto la igualdad de las partes, ha supuesto una, digamos, utopía, en el sentido que tanto pobres como ricos están en perfecto estado de igualdad y pueden contratar libremente. La historia va a ir dando fin con este tipo de utopías, de teorías que se ven solamente en la parte ideológica y van a demostrar en la realidad que quienes son fuertes económicamente terminan sojuzgando y sometiendo a quienes son débiles en la economía. En este tipo de modelo vamos a ver que para combatir esos excesos de la libertad que permitió el advenimiento y el posterior desarrollo de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial, vamos a ver que van a tratar de denostar, de, digamos, amilanar la libertad, para poner en acto la igualdad. Y la igualdad va a ser el principio rector de este modelo. Sin embargo, estos principios fundamentales del hombre, la libertad y la igualdad, no podemos tomarlos como negativos uno del otro.
No habrá un hombre digno si no es libre y si no es considerado en un ámbito de igualdad. Por eso hablamos de la dignidad del hombre, que es el principio fundamental del modelo intermedio, del modelo democrático social. ¿Qué sistema jurídico prevalece en estos modelos? En el modelo liberal es el Estado de Derecho. Se habla de un Estado de Derecho. La norma jurídica, la Constitución, sometiendo al Estado y a los particulares. En el modelo autocrático hablamos de un modelo colectivo de derecho. Aquí la ley se impone con una igualdad rasa para todos los habitantes. En cambio, en el modelo económico-social se habla de un Estado social de derecho. Es la parte más moderna, digamos, que mejor conceptualiza el desarrollo de las necesidades del hombre. ¿Cómo es la organización administrativa en cada modelo? En el primero, en el liberal, hay una descentralización mínima. Fíjense qué paradoja. Acá el Estado centraliza las atribuciones públicas. ¿Para qué? Para que al estar centralizadas nada obstaculice el libre ejercicio de la actividad económica por parte de los particulares. En esto se parece a otro extremo, al extremo autocrático, que centraliza también la organización administrativa, pero para hacerlo todo. No permite que los particulares desarrollen ningún tipo de actividad. No, el Estado centraliza para hacer. En el primer caso centraliza para no hacer, es este estado mínimo del modelo liberal. En cambio, en el modelo democrático social hay descentralización. ¿Por qué? Porque se busca una participación y un equilibrio entre la participación del Estado con la participación de los particulares. Esta descentralización intenta ser participativa, intenta ser desconcentrada, basada en principios democráticos. ¿Cómo funciona la estructura administrativa? En el modelo liberal, la estructura administrativa está en cabeza del Poder Ejecutivo. Es él quien va a dirigir la economía para garantizar que nada obstaculice el ejercicio del libre mercado. Lo mismo sucede en el modelo autocrático dirigista. La estructura administrativa es totalmente estatal y en cabeza del Ejecutivo. Se trata de dejar, digamos, de lado las funciones judiciales y las funciones legislativas. En el modelo democrático social estamos de nuevo con la participación. La estructura administrativa, si bien está organizada en el Estado, permite la participación y la sumatoria de particulares. La función de la administración en el liberal hay una garantía por medio de la policía de salubridad, moralidad y seguridad. En el modelo autocrático todo es policía, esto lo vamos a entender a posterioridad. En cambio, en el modelo democrático hay una intervención del Estado para garantizar seguridad, salubridad, moralidad y bienestar general. La gestión económica, en el primer caso, es privada. Generalmente el Estado trabaja en un marco de abstención. En el segundo caso, el Estado monopoliza todos los servicios públicos. En el tercer caso es pública y privada, es mixta. Hay una mixtura, hay una confluencia entre ambas esferas. En el primer caso, la intervención del Estado es directa, fundamentalmente y facultativa y orientadora. En cambio, en el modelo autocrático es directa, el Estado participa de todas las actividades económicas, mientras que en el modelo democrático social es directiva y directa. Además, la planificación solo puede darse en el modelo democrático social, porque nos hace falta la concertación fundamentalmente. ¿Y la titularidad de los medios de producción? Bien, en el modelo liberal están en manos de los particulares, en el modelo autocrático dirigista en manos del Estado, el Estado detenta los medios de producción, y en el tercer modelo democrático social es mixto. Confluyen, puede haber medios de producción en manos de particulares, que es lo deseado, que es lo querido, pero bueno, también puede haber algunos en manos del Estado.
Bien, si hablamos de modelos económicos, debemos hablar de una variedad de tonos grises. Nunca se dan en estado puro en la realidad. Nada es blanco y nada es negro. Hay, digamos, sistemas que se acercan más al modelo liberal capitalista, otros que se acercan más al autocrático dirigista y otros que se acercan o se contienen más en el modelo democrático social. Nuestra Constitución adopta el sistema democrático social, lo incorpora en la Constitución de 1853, con la reforma de 1860, con la reforma de 1957 y la de 1994, donde hay una enorme incorporación de derechos y de participación de los individuos. En este sentido es bueno analizar el artículo 4 sobre la formación del Tesoro Nacional, los artículos de 9 a 11 que garantizan la libre circulación de la riqueza interior, el artículo 14 y 14 bis que van a consolidar todo lo que es el ejercicio del trabajo, de la industria, de toda actividad lícita que propenda al desarrollo económico. El 14 bis, donde se han garantizado derechos económicos, sociales y culturales. Es importante el artículo 17, ¿por qué? Porque consagra las garantías del derecho a la propiedad privada. En nuestro país los medios de producción están por lo general en manos de particulares. El 42 es importante porque habla de la protección de usuarios y consumidores, es decir, se extiende un plus de garantía a todos aquellos que estamos en necesidad de utilizar, de servirnos, de consumir bienes y servicios. Y por supuesto el artículo 75, inciso 1, 2, la coparticipación, la distribución de impuestos, el 18, el 19, que hablan de la necesidad de un desarrollo armonioso de todos los territorios del país, de sus regiones, de todo tipo de explotación de recursos naturales, por supuesto para que sean aprovechados también por generaciones futuras. Ahora bien, hemos hablado rápidamente de cómo interviene el Estado en la economía. Tiene dos grandes modos. Uno es una modalidad directiva. Es una intervención de orientación fundamentalmente. Lo hace por medio de planes, programas o de la ley. Una ley de fomento, una ley impositiva, van a intentar dirigir la economía hacia el crecimiento de un área o dirigir la economía hacia el decrecimiento de un área determinada. La administración es una administración ordenadora, va a intentar planificar y ordenar con los instrumentos legales fundamentales para ir desarrollando armoniosamente la economía. Hemos dicho que es necesariamente y generalmente legislativo, se materializa en programas de ayuda, subvención, planes de desarrollo, fomento. El objetivo es estimular la participación privada. Hay veces que, por ejemplo, con los planes de promoción industrial, se pretende el desarrollo de un área poco desarrollada en un país determinado. Y sus instrumentos son la planificación, el fomento administrativo. Pero hay veces que los particulares, más allá de que toda esta intervención directiva tienda a que se aventuren a una explotación comercial, empresarial, etcétera, no les interesa, no les resulta redituable, etcétera. En esos casos, y generalmente de manera subsidiaria, el Estado participa de manera directa, es decir, como un actor más de la economía. Utilizamos esta imagen de que el Estado baja la economía y por medio de una empresa generalmente participa, ya sea de manera monopólica o en competencia con los particulares para desarrollar una actividad económica de prestación de bienes o servicios. Hemos dicho que generalmente lo hace de manera subsidiaria. En este caso, esta actividad directa es de ejecución. Se habla de la administración prestacional. El Estado es un actor más de la economía, que era lo que veníamos reafirmando. Se hace por medio de empresas públicas u otros sujetos que actúan directamente. ¿Cómo se clasifica? Hay participación en situación de competencia o de sustitución con carácter monopólica. Sus instrumentos son la empresa pública y el poder de policía económico. Hay modos de gestión pública, lo puede hacer por sí o por terceros. Y los medios que utiliza son la nacionalización, la regionalización, provincialización, municipalización, donde hay una transferencia de servicios que tienen los particulares hacia el Estado. Se trata de actividades privadas del Estado. Acá debemos hacer un paréntesis para hablar de algunos servicios públicos.
Es imprescindible distinguir el servicio público como una prestación estatal destinada a satisfacer un bien, un fin, digamos, una necesidad colectiva, de lo que son, digamos, las funciones esenciales del Estado. Hay que distinguirlas. Cuando hablamos de servicio público, lo consideramos una prestación obligatoria y concreta de naturaleza económico-social que satisface una necesidad básica y directa del habitante. Es decir, ¿puede el Estado brindarlo o no al servicio público? Si lo brinda, será positivo para satisfacer estas necesidades públicas, pero puede estar en situación de no brindarlo. Ahora bien, las funciones esenciales del Estado, defensa, relaciones exteriores, son distintas. Esas deben prestarlo el Estado sí o sí de manera permanente. Función esencial, servicio público. Bien, ¿cuáles son los caracteres de los servicios públicos? Debe haber continuidad. Una vez que el Estado inicia, decide, organiza la prestación de un servicio público, por ejemplo, provisión de energía eléctrica, provisión de gas, provisión de agua potable, etcétera, etcétera, debe tener continuidad. Es decir, no puede suspenderse la prestación. Acá entra también a tallar un poco el derecho de huelga de algunos empleados que están conformando la planta que presta este servicio público. Si el servicio público es un servicio público esencial de agua, por ejemplo, no podría haber un derecho de huelga que impida lo mismo en un hospital público, negando el acceso a la salud, o en una escuela negando el derecho a la educación. Sin embargo, en la realidad vemos cómo estos conceptos han ido mutando, han ido cambiando. Debe ser regular la prestación, es decir, debe sujetarse a un conjunto de normas. Siempre que hablamos de actividad administrativa del Estado, hablamos de un servicio reglado, normado. Debe ser general, debe prestarse el servicio a todos quienes puedan utilizarlo y aprovecharlo. No a unos sí y a otros excluirlos injustificadamente. Este concepto nos lleva al principio de igualdad. Todos tienen derecho a exigir y recibir el mismo tratamiento cuando están en igualdad de circunstancias. Y la obligatoriedad, porque debe ser prestado a todo usuario que, de acuerdo al marco regulatorio, así lo merezca. Hay distintos sistemas de prestación de estos servicios públicos: directo, indirecto y mixto. ¿Cuándo será directo? Cuando el Estado ejecuta la prestación por sí. Por ejemplo, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, por ejemplo, SECBA, por ejemplo, CLIVA, el Sistema de Recolección de Residuos, lo presta el Estado de manera directa. De manera indirecta, se produce cuando el Estado conserva la titularidad y otro es el prestador, es decir, hay un contrato de concesión del servicio público. Lo hemos visto en Córdoba con la prestación del agua potable, que lo hace una sociedad anónima, Aguas Cordobesas, Sociedad Anónima. Y puede ser mixto, con una participación equilibrada del Estado y del particular. ¿Qué pasa cuando vemos que es el Estado el prestador por sí o por terceros o de manera mixta? Vemos que es necesario crear entes reguladores de control. Estos entes reguladores de control están creados por ley. Generalmente hablamos de personas autárquicas. Son personas, digamos, que tienen un grado importante de autonomía, cuya misión es controlar cómo funciona, cómo está operando la prestación del servicio público. En este caso, hemos dado un ejemplo que está consignado en la filmina, el ERCEP, el Ente Regulador de Servicios Públicos de la provincia de Córdoba. Es una entidad autárquica que inclusive tiene contacto directo con el usuario, con quien recibe la prestación. Puede recibir quejas, denuncias, reclamos, etc. ¿Qué funciones va a tener este ente regulador de control? Que existe, digamos, en todas las provincias y en los municipios. Tiene funciones administrativas, reglamentarias y jurisdiccionales. Las funciones administrativas están directamente vinculadas a la dirección y control, fiscalización y policía del servicio público. En cambio, las reglamentarias le otorgan a este organismo, a esta entidad autárquica, la atribución de reglamentar, ir dictando reglamentos que van a regular la prestación del servicio público. Van a ir subsanando sus defectos, van a ir, digamos, corrigiendo los errores, todo por vía reglamentaria. Dictan normas de manera tal de que se regule el servicio público. Y también tienen funciones jurisdiccionales. ¿Qué significa esto?
que ante el conflicto van a actuar de manera administrativa. Acá, ¿se acuerdan cuando vimos el procedimiento administrativo que habíamos visto la vía administrativa? Cuando un usuario tiene un problema específico, concreto, relacionado a la prestación de un servicio público, acude ante esta entidad de control, presenta allí su queja, presenta allí su denuncia y este ente de control va a desarrollar una actividad jurisdiccional. ¿Por qué? Porque va a acercar a las partes, va a poner en contacto la denuncia del particular con el encargado de la prestación del servicio público, tratando de dar satisfacción a las demandas. Puede que el conflicto se resuelva, puede que el conflicto no logre un punto de resolución, pero de todas maneras aquí se agota la vía administrativa y aquí se permite la apertura de un proceso judicial. Relativo a estos temas del servicio público, cómo puede prestarse de manera directa o indirecta por parte del Estado, los invito a que compartamos un video relativo a una empresa que es una entidad autárquica, una empresa provincial de Córdoba, que es la empresa provincial de energía. Vamos a ver juntos este video para que veamos cómo funciona actuando el Estado de manera directa en la prestación de un servicio público por medio de un tercero que es una entidad autárquica. Estamos en el corazón de Argentina, a 130 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Este es el Valle de Calamuchita, donde se encuentra una de las principales concentraciones de espejos de agua del país. Aquí, a pocos kilómetros del embalse Río Tercero y rodeado por el silencio de las montañas, está el complejo hidroeléctrico Río Grande, la mayor central de generación y bombeo de Sudamérica, que fue inicialmente el 14 de febrero de 1986. 16 años de esfuerzos para hacer realidad un complejo de características únicas, como su capacidad para recuperar el agua que fue utilizada para la generación en el embalse superior, mediante el almacenamiento en un embalse inferior. El agua acumulada en él se eleva mediante bombeo al embalse superior, lo que permite recuperar su disponibilidad de potencia para generar nuevamente. El embalse superior, alimentado por el Río Grande, está ubicado a 12 kilómetros y 185 metros por encima del nivel del embalse inferior, Arroyo Corto. Gracias a este sistema de bombeo se amplía la capacidad de generación del Río Grande. Los grupos generador-bomba están en una caverna construida en el interior del Cerro Pelado, ubicada 226 metros bajo el agua. Para llegar, hay que ingresar a un túnel carretero
político y económico de la nación y un costo aproximado de 6,5 millones de pesos, se pone en marcha el segundo transformador. Hoy, esta central es uno de nuestros mayores orgullos, pero no solo porque es una obra monumental, sino porque triplica la capacidad de generación de la provincia sin arrojar partículas contaminantes a la atmósfera. Porque desde Córdoba asegura calidad de servicio eléctrico a todo el país. Porque aumenta la reserva de agua embalsada en 400 hectómetros, abasteciendo de agua a 350.000 habitantes. Porque con ella aseguramos calidad de vida para nuestra gente de hoy y de mañana. Así, con la fuerza de siempre, seguimos trabajando hoy con la mirada puesta en el futuro. EPEC, nuestro éxito está en la gente. Bien, hemos visto entonces cómo el Estado tiene distintos modelos ideológicos para participar en la economía. Hemos visto los tres modelos, hemos aclarado fundamentalmente que ninguno de estos es absoluto. Hemos visto también cómo nuestra Constitución Nacional tiene un modelo específico. También hemos analizado de qué manera se prestan los servicios públicos. En ese sentido, compartimos el video institucional de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Sumamente interesante. Fíjense ustedes que es una empresa que interactúa en todo el ámbito de la provincia, pero prestando el servicio de producción, generación y distribución de la energía eléctrica de manera monopólica. Podemos pensar también que hay cooperativas constituidas en algunos lugares del interior de la provincia de Córdoba, pero que reciben también la energía de esta empresa provincial. Acá vemos la prestación de un servicio público por parte de una empresa autárquica que forma parte de la organización del Estado, aunque de manera descentralizada. Bien, dentro de este conjunto de ideas de los modelos económicos, de la intervención del Estado en la economía, de la prestación de servicios públicos, vamos a analizar otro capítulo muy interesante. ¿Cuál es la necesidad que tenemos los hombres de vivir en sociedad? Es una tendencia natural del hombre a vivir en sociedad. Ya lo dijo Aristóteles, desde la antigüedad, el hombre que vive solo o es un animal o es un dios. Necesitamos convivir. El hombre no vive, sino convive, como lo dicen los modernos filósofos. En ese sentido, es necesario ordenar la convivencia social. Y hay dos formas de ordenar la convivencia social. En ambos casos se trata de limitar la libertad, entendida en su mayor generalidad, en su mejor aspecto. Toda libertad como posibilidad de actuar, como, digamos, la libre determinación, el accionar en todo sentido del hombre, es omnicomprensivo de esta idea que trabajamos de libertad. Pero ¿qué pasaría si cada uno actuara su libertad ilimitadamente? ¿No estaríamos incurriendo en aquello que nos enseñaban nuestros padres, en que debemos limitar cada uno el propio ámbito de ejercicio de la libertad para así posibilitar el espacio de la libertad del otro? No podríamos actuar pasando por sobre encima de la libertad de los demás. En ese sentido, el Estado tiene una responsabilidad fundamental, que es dar límites a los derechos individuales para hacer posible el orden, la armonía, la convivencia social. Que todos, en una justa medida, podamos ejercer estos derechos. Acá vamos a encontrar dos tipos de limitaciones. Una, las limitaciones permanentes, que son las que se producen en tiempos normales del desarrollo de la convivencia social común, diaria, que podemos decir construimos todos los días. Pero también hay circunstancias extraordinarias que obligan a que el Estado tome limitaciones extraordinarias. Estas limitaciones extraordinarias son de raigambre constitucional. Hablamos, por ejemplo, de grandes catástrofes naturales, terremotos, inundaciones, la erupción de un volcán, por ejemplo, en el hermano país de Chile no hace mucho tiempo. Hablamos de limitaciones excepcionales cuando estamos frente a hechos políticos desbordantes, una revolución,
una insurrección. Hablamos también de estos casos en la situación de guerra, por ejemplo, invasión de un país extranjero. Acá el Estado va a necesitar actuar con mayores límites a la libertad individual para garantizar fuertemente la seguridad y la salubridad de la población. No es este el caso que nos ocupa, el de las limitaciones excepcionales, pero sí es el caso de las limitaciones permanentes. Estas regulaciones de nuestra conducta que las vamos a ver todos los días, desde que nos despertamos en la mañana, transcurrimos la jornada y terminamos en la noche. Vamos a estar permanentemente condicionados por una serie de medidas limitativas que se han dado en llamar ejercicio del poder de policía del Estado. Cuando el Estado ejerce el poder de policía, cuando desarrolla una atribución fundamental que tiene asignada en virtud de la Constitución, en ejercicio de su función legislativa, de reglamentar el ejercicio de los derechos de las personas mediante razonables limitaciones impuestas por la ley. ¿Para qué? Para promover el bienestar general y mejorar la convivencia en sociedad. Imagínense el caos y el desorden que reinaría si el Estado no ejerciera por medio legislativo el poder de policía. Pero con el solo dictado de la norma de policía restrictiva de los derechos basta. No, es necesario el ejercicio de otra función, no legislativa sino administrativa, específica de nuestra materia, que es la función de policía. La policía es una función netamente administrativa, que realizan los órganos que tienen a su cargo ejecutar las normas dictadas en ejercicio del poder de policía, con el fin de tutelar bienes generales como el orden, la seguridad, la salubridad, la moralidad pública, a través de hechos, actos o reglamentos administrativos. En un caso estamos frente a la norma general, que nos dice cuál es el deber ser. Nos marca nuestras obligaciones, nos marcan nuestras facultades, nos marcan prohibiciones, nos marcan permisiones. Y por el otro lado, un órgano administrativo que va a controlar que estas normas efectivamente se cumplan. No hay poder de policía sin policía y no hay policía sin poder de policía. Es decir, no puede haber una norma porque va a quedar como una regulación abstracta, casi utópica, si no hay un órgano que la concrete, que concrete su control, su cumplimiento efectivo en la realidad cotidiana. Y al mismo tiempo no puede haber policía, no puede haber un órgano que controle el cumplimiento de una norma inexistente. Por eso ambos conceptos son fundamentales y van totalmente unidos. ¿Qué principios constitucionales están involucrados en este tema? Porque, ojo, estamos hablando de los derechos fundamentales del hombre, estamos hablando de las libertades. ¿Quién puede, cómo puede, de qué manera puede coartar mi libertad para garantizar la convivencia social? Acá, por supuesto, vamos a ver el artículo 14. El artículo 14, que entra en la Constitución de la Nación en 1853, nos está poniendo en cabeza de los ciudadanos una serie de derechos, de libertades, de facultades. Pero ¿cómo está redactado? Dice el artículo 14, los habitantes de la nación, todos los habitantes de la nación, gozarán de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Acá viene el gran punto que va a tirar por tierra la posibilidad de sostener que los derechos son de ejercicio absoluto. No hay derecho de ejercicio absoluto. Todos son relativos a la ley que así los reglamenta. Fíjense ustedes, el artículo 14 me garantiza el derecho de ingresar, transitar en el país y salir libremente. ¿Este derecho es absoluto? ¿Yo entro al país, transito y salgo como quiero, cuando quiero, por donde quiero? No. Va a haber una ley regulatoria de este derecho, que es la ley migratoria. Voy a necesitar documentación, acreditar identidad, argumentar por qué estoy ingresando al país, y para transitar libremente, ¿puedo hacerlo como quiera, por donde quiera? No. Va a haber normas que reglamenten el tránsito vehicular, el tránsito peatonal, los viajes que quiera hacer, están todos regulados. Para salir del país lo mismo. También habla el 14 de ejercer toda industria lícita.
¿Puedo yo instalar cualquier tipo de industria? No. Va a ser el Estado quien, por medio del poder de policía y de las leyes reglamentarias, me diga cuáles son consideradas industrias lícitas. Pero además, ¿de qué manera debo prestarlas? ¿Con qué cuidados especiales? Depende de qué materia sea la que me aboque. ¿Cuál va a ser la ubicación geográfica? ¿Cuáles van a ser las normas impositivas que tenga que cumplir? ¿Cuáles van a ser las habilitaciones especiales que yo deba requerir? Etcétera, etcétera. Es decir, ¿puedo ejercer estos derechos? Sí, por supuesto, pero no como yo quiera y cuando quiera, sino como el Estado, por medio de la ley reglamentaria, lo disponga, lo oriente, lo encauce. Mientras que el artículo 14 habla de la legalidad, el 28 nos habla de la razonabilidad. Ojo, acá estamos reglamentando derechos constitucionales y los vamos a limitar. Señor, usted quiere ejercer una industria lícita, perfecto, pero va a estar limitado en este marco. Para instalar una industria debe ir fuera de los ejidos municipales, por ejemplo, en la necesidad de proteger el ambiente. Pero esta limitación debe ser razonable. Es decir, tiene que haber una justificación razonable de la limitación. ¿Por qué limito la velocidad máxima de circulación de los vehículos en ciudad a 60 o 70 kilómetros por hora? Porque es lo razonable a los efectos de garantizar la seguridad en la circulación. Es lo que razonablemente se compone. Es decir, hay un profesor, Ricardo Haro, que ha trabajado maravillosamente estos conceptos y dice que la razonabilidad es cuantitativa, es decir, cuánto del derecho voy a limitar, y cualitativa, es decir, a qué apunto con la limitación. ¿Voy a reducir la velocidad en escuelas? Por supuesto, la voy a reducir mucho más a la velocidad del tránsito en escuelas. ¿Por qué? Porque necesito ser razonable en la regulación. Pero hay otro principio constitucional que va a tallar muy fuerte, que es el artículo 19, donde el Estado prácticamente no va a tener ingreso, va a haber como una suerte de tope, límite o pared que el Estado no puede atravesar. ¿Cuál es? El artículo que consagra el derecho a la intimidad, las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo afecten la moral, las buenas costumbres o derechos de terceros, están reservadas a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados. Es decir, no va a haber potestad reglamentaria en el ámbito de la intimidad de la persona. ¿Por qué se ha dotado al Estado del poder de policía? Porque es necesario garantizar el orden, la convivencia, la armonía social. En este sentido, se va a permitir que el Estado intervenga en la regulación de estos derechos para proteger la seguridad pública, la salubridad pública y la moralidad pública. Son ámbitos de convivencia común. Esta tesis es una tesis restringida que predominó en el continente europeo. ¿Por qué limito estos derechos? Porque garantizo la seguridad. ¿Por qué limito estos derechos? Porque garantizo la salubridad. ¿Y por qué limito estos derechos? Porque garantizo la moralidad. Sin embargo, con el devenir del tiempo, se vio la necesidad de ampliar esta tesis, es decir, estos fundamentos estrictos de limitación de derechos. Se amplió a la idea del bienestar general. Cuando el Estado, fundamentalmente la tesis norteamericana, después de las grandes crisis económicas, vio la necesidad de intervenir para limitar algunos derechos de tipo económico. ¿Qué pasa cuando se dicta la ley y en realidad la gente, la persona, el individuo no la cumple? Estamos en presencia de una falta o contravención administrativa. Es un ilícito administrativo, es una antijuridicidad respecto del poder de policía. Cuando esta conducta antijurídica administrativa se produce, se da lugar a la llamada sanción administrativa. Siempre hay un proceso, cuidado, hay un acta y una imputación, hay un proceso donde se garantiza el derecho de defensa y se concluye en una posible sanción. Las sanciones administrativas son la amonestación, que incluye un reproche, una advertencia, la multa, que es, digamos, una pena pecuniaria, la clausura, que implica el cierre temporario definitivo de un establecimiento, la inhabilitación, el decomiso, el arresto y la caducidad. Vamos a ver que hay policía en
especial. Estos casos son de seguridad, de reunión, de cultos, de profesiones liberales, de transporte, de prensa, de trabajo, de industria y comercio, de moralidad y costumbre, de bancos. Pero acá me parece que para verlo en acción es importante que, fíjense ustedes, advirtamos cómo el Estado ejerce el poder de policía y la policía en el control de la seguridad en la actividad de la noche, de la diversión de los jóvenes, que es un tema que está muy en boga. Este video nos va a servir para realmente enraizar estos conocimientos. El municipio de Tigre, a través de la Secretaría de Protección Ciudadana, con la participación de la Dirección General de Tránsito, de Inspección General, de Defensa Civil y la colaboración activa de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y otras fuerzas de seguridad como Gendarmería Nacional, estamos realizando aquí en el corredor donde se encuentran los locales bailables en Panamericana entre 202 y 197, realizando controles de interceptación vehicular, controles de alcoholemia, con el objetivo de generar un lugar para que aquellos que quieren divertirse lo puedan hacer, pero en un marco de seguridad y de respeto a las normas. Paralelamente y en el marco de la ley 13.178 que regula la comercialización de bebidas alcohólicas, con inspección general de la municipalidad, en lo que se conoce como la previa, se han clausurado 20 lugares que expendían con irregularidades bebidas alcohólicas, y en el marco de la ley 8031 estamos trabajando en lo que tiene que ver con el estado, el nivel de alcohol de aquellos que ingresan o egresan de los lugares bailables, y también con la responsabilidad que tienen aquellos que les venden las bebidas alcohólicas, y también controlando el ingreso de menores, y se han restringido el ingreso a más de 550 personas en lo que va del fin de semana. El objetivo que tiene el intendente Sergio Massa y bueno, algunas medidas que está tomando, como las cámaras que estamos instalando en la puerta de los boliches bailables, 150 metros hacia un lado y 150 metros hacia el otro, también para que puedan ingresar a través de la web del municipio los padres y puedan visualizar el ámbito donde sus hijos asisten a este tipo de establecimientos. Vamos a seguir profundizando estas medidas porque consideramos que en la medida que haya controles y que sean exhaustivos y que se respeten las normas, bueno, lo que es la diversión se puede hacer de manera ordenada y segura. Nosotros queremos que haya lugares donde se puedan divertir aquellos que desean hacerlo, pero que también necesitamos colaboración. Hay que hacer un trabajo en conjunto. Tenemos 3 móviles del Centro de Operaciones Tigre, 3 patrulleros de la Jefatura Distrital, el Grupo de Apoyo Departamental, un escalón de infantería, 4 móviles de prefectura y el móvil H, que es el helicóptero que está haciendo un rastrillaje por todo este corredor para desde el aire también individualizarse algún tipo de disturbio. Y bueno, la verdad es que estamos teniendo muy buenos resultados, se han secuestrado más de 100 vehículos entre el viernes y la noche de hoy con alcoholemia o con diferentes infracciones a las leyes de tránsito, y se han trasladado a la comisaría quinta y sexta del partido de Tigre personas con droga y diferentes ilícitos que también tienden a generar un marco de seguridad. Iniciamos el tratamiento de los medios materiales de la administración pública. Uno de estos medios materiales de la administración pública, el más importante, es el dominio público. Nosotros al principio de la materia vimos cómo el derecho administrativo se vinculaba también con el derecho civil, y acá lo vamos a ver en acción. El dominio público está fundamentalmente considerado en el Código Civil, cuando hace la clasificación de los bienes. Dominio público, hay que ir al artículo 2340 del Código Civil para poder distinguirlo del dominio privado, analizando el artículo 2342, tarea que les encomiendo realicen específicamente. El dominio público, fundamentalmente, hay que considerarlo según distintos elementos. Hay autores que consideran un elemento con preeminencia de otro, pero yo creo que deben estar todos presentes. El elemento subjetivo del dominio público nos indica que el titular del bien es el Estado, nacional, provincial, municipal, entidades autárquicas u otros sujetos que cumplen función administrativa. El objetivo generalmente es la del bien común.
Afectar el dominio público al bien común implica por lo general afectarlo al uso público, pero puede haber dominio público sin que esté afectado al uso público en general. Hay un elemento normativo. El dominio público debe estar creado por ley. Fíjense ustedes cómo el artículo 2340 del Código Civil hace una enumeración meramente ejemplificativa de cuáles son los bienes que deben considerarse que integran el dominio público. Y un elemento finalista, es decir, teniendo en cuenta un objetivo de satisfacción del interés general. ¿Qué caracteres tiene el dominio público? La inalienabilidad, es decir, está fuera del comercio, no puede transferirse, comprarse, venderse, grabarse, está sacado, fuera del comercio, es de todos, es la res pública del derecho romano. Es imprescriptible, es decir, por más que yo me ubique en un predio del dominio público, no lo adquiero por el paso del tiempo y el Estado no lo pierde por el paso del tiempo. Y la extinción del dominio público, así como se afecta por ley, hay que desafectar el bien por ley. O puede darse el caso de la destrucción total del bien. Bien, nosotros podemos considerar, según el artículo 2340 del Código Civil, que hay bienes de dominio público, artificiales o naturales. Dentro de los artificiales vemos puentes, caminos, edificios públicos donde se albergan, por ejemplo, administración, la Casa Rosada, el Palacio del Congreso, etc. Vemos que dentro de sus caracteres el uso puede ser, como habíamos adelantado, general, sin restricciones. Todos pueden usarlo, todos pueden ingresar, es gratuito, impersonal, ilimitado. Por ejemplo, el Parque Sarmiento de Córdoba, un parque público. Es un bien del dominio público, todos lo usamos, gratuito, impersonal, ilimitado y no hace falta una autorización especial para ingresar. Y puede ser que tenga un uso especial, es decir, que tenga un destino que pueda ser de uso excepcional, oneroso, para ingresar hay que pagar un canon, personal y limitado en el tiempo. Estamos hablando de los bienes del dominio público. ¿Cuáles son los bienes que integran el dominio público? Hablamos de los naturales. El Código Civil nos dice que son terrestres, como por ejemplo calles, caminos, plazas, la ribera de los ríos, etc. Aéreos, como el espacio aéreo, que es parte del dominio público, hasta, digamos, un determinado límite y después un espacio aéreo espacial, que es patrimonio común de la humanidad. También pueden ser hídricos, lo dice el mismo artículo del Código Civil, hay marítimos, fluviales y lacustres. Ahora bien, hemos visto que el Estado es titular de bienes, del dominio público. De este dominio público caracterizado como bienes de dominio público del Estado o bienes de dominio privado del Estado. Pero además, respecto de estos derechos de propiedad, respecto del dominio, hay un tema muy interesante en derecho administrativo y es cómo interactúa el Estado con el dominio que está en cabeza de los ciudadanos, es decir, cómo se vincula con el derecho a la propiedad. Vamos a ver que el derecho a la propiedad está consagrado en nuestra Constitución dentro del respeto a la ideología liberal que imperaba en 1853 cuando se dicta. El derecho a la propiedad está absolutamente consagrado, está contemplado, incluido en cabeza de los habitantes, pero no de manera absoluta, sino que la propiedad debe cumplir también un bien social. Es decir, la propiedad privada está sujeta a un bien social, un cumplimiento de un bien social. Yo no puedo caprichosamente destruir mi propiedad privada porque es de mi absoluto señorío. No funciona así el derecho de propiedad. Está integrado a un marco jurídico de convivencia social y por eso se habla de la función social de la propiedad. Pero además vamos a ver que dentro de sus caracteres no es absoluto. En cuanto significa un derecho amplio de usar, gozar de la cosa conforme a la voluntad del propietario, con los límites que marca la ley. Es exclusivo el derecho a la propiedad, porque el dominio total de una persona sobre una cosa excluye la injerencia de un tercero. Dos personas no pueden ser titulares del todo del dominio de una cosa. Y es perpetuo,
porque nadie puede ser privado de su propiedad si no es en virtud de ley o de sentencia. Ahora bien, dentro de este señorío que ejercemos sobre la propiedad privada, puede darse el caso, de hecho se da efectivamente, que en virtud de la aplicación de normas regulatorias del derecho administrativo, como ningún derecho es absoluto, sino que todos son relativos, existan lo que llamamos las meras restricciones administrativas. Por ejemplo, una obligación de no hacer o una obligación de hacer, que se daría el caso de la ochava. Yo compré el terreno de la esquina, pero la municipalidad en la que vivo me exige dejar la ochava. Hay una pérdida ahí de una porción del inmueble en beneficio del uso común. Por ejemplo, en mi casa se va a instalar una instalación eléctrica, de gas, etcétera, que no solo va a servir a mi fundo, sino que también va a servir a fundos vecinos. En ese sentido, la mera restricción administrativa pesa sobre el derecho a la propiedad y el Estado puede hacer uso de ella. ¿Qué caracteres tiene? Son varias e ilimitadas. En cuanto a su número, una enorme cantidad y contenido, no está fijado en modo alguno. Vamos a tener que ver el caso concreto. No son indemnizables. Acá se considera que son limitaciones inherentes al dominio, no causan un perjuicio especial, una pérdida especial del valor del bien, y por eso se considera que no deben ser indemnizadas. Las limitaciones administrativas a la propiedad privada pueden ser generales, es decir, obligatorias para todos los propietarios que se encuentren en igualdad de condiciones, a diferencia de la expropiación y las servidumbres que se aplican a bienes específicos y determinados. Son constantes y actuales. Afectan a todas las propiedades en la medida que lo exige el interés público, por el carácter inherente que tiene el derecho de propiedad, por lo cual se mantienen mientras subsiste la necesidad del Estado. Son ejecutorias, por regla, la administración puede aplicarlas concretamente por sí misma. Y son imprescriptibles, no se extinguen por su uso. Esta mera restricción administrativa se distingue cabalmente de la servidumbre administrativa. ¿Qué caracteres y diferencias encontramos? La servidumbre administrativa es un derecho real que va a gravar el fundo, el inmueble. Es un derecho real administrativo que integra la dominialidad pública, se constituyen a favor de una entidad pública o de un particular que ejerza facultades de esta naturaleza sobre un inmueble ajeno con el objeto de que éste sirva al uso público. Diferencia entre servidumbre administrativa y privada. En el primer caso es un derecho real administrativo, en el segundo es un derecho real regido por el derecho privado. Es decir, en un caso es para el bien común, en otro caso hay intereses entre particulares. La servidumbre administrativa integra el dominio público e ingresa al patrimonio del Estado. En cambio, las privadas no integran el dominio público, se mantienen en el ámbito de los derechos individuales. En la servidumbre administrativa, el titular es una empresa pública y son personales. En cambio, en las servidumbres privadas son reales a favor de un fundo dominante. El objeto de la servidumbre en el primer caso recae sobre un bien ajeno, en el segundo caso no pueden constituirse sobre bienes de dominio público, no nos olvidemos que están fuera del comercio, por eso mismo están ajenas al ejercicio de servidumbres privadas. La finalidad de la servidumbre en la servidumbre administrativa es servir al uso público, en cambio en las privadas es servir al interés de los particulares. En el primer caso es indemnizable y en el segundo caso se pacta entre los particulares un precio. ¿Cómo se constituyen las servidumbres administrativas? Por ley, ya sea nacional, provincial u ordenanza municipal, por un acto administrativo fundado en ley, por un contrato administrativo, por accesión o por usucapio. ¿Y cómo se extinguen? Por destrucción del objeto, por confusión, contrato, renuncia o expiración del plazo para el que fuera constituida. Vamos a hablar ahora de la expropiación, otro de los conceptos que tenemos que analizar dentro de este capítulo. Es un medio jurídico en cuyo mérito el Estado obtiene un bien, sea transferido desde un patrimonio privado por causa de utilidad pública, previa indemnización para formar parte del dominio público o para darle un destino específico.
La expropiación está expresamente contemplada en el artículo 17 de la Constitución Nacional y se exige constitucionalmente que la utilidad pública del bien sea declarado por ley y sea justamente y previamente indemnizado. Nosotros hemos tenido muchos casos de expropiación. El caso más común de expropiación es la expropiación de los campos, por ejemplo, cuando va a trazarse la ruta. O bien se expropia un inmueble antiguo para la creación de un museo. Siempre se le va a dar un destino, una finalidad de integrar el patrimonio público o bien de que pueda ser afectada sin integrar el patrimonio público a un bien común. ¿Cuáles son los sujetos que intervienen? El sujeto expropiante, es decir, nación, provincia o municipios, el sujeto expropiado, que era el titular anterior de la propiedad, y los beneficiarios, es decir, a quién sirve, a quién se destina. ¿Qué caracteres tiene? Hemos dicho, ley declarando la utilidad pública. La causa expropiatoria debe estar en la ley. Se expropian estos terrenos, estos campos, estos fundos para el trazado de la ruta 9, de la ruta 19, etcétera, etcétera. Y la indemnización debe ser justa. Acá la indemnización es discutible judicialmente, no así los dos primeros caracteres. No puede discutirse la utilidad pública y no puede discutirse la causa expropiatoria. Esto queda librado a los poderes políticos, pero sí la indemnización justa. El trámite expropiatorio es una conservación directa o avenimiento donde el Estado y el particular acuerdan el precio, no hay ninguna dificultad, ningún inconveniente, se lleva a cabo. Pero cuando no hay acuerdo, debe llevarse el juicio expropiatorio. Puede haber también desistimiento por parte del Estado. Por último, vemos la requisición. Si bien está prohibida en el artículo 17, está prohibida la requisición por parte de milicias, pero el Estado, de manera extraordinaria, puede proceder a requisiciones militares o civiles para el uso de circunstancias absolutamente extraordinarias. Son en todos los casos indemnizables. Bueno, es hora de que hablemos de los conceptos claves de esta unidad. Hemos tratado de conocer y distinguir los modelos de la economía, individualizando el modelo de la Constitución Nacional. Distinguimos también los modos en que interviene el Estado en la economía. Analizamos la prestación de servicio público por parte de la administración, distinguimos los conceptos de policía y poder de policía, tratamos de conocer los medios materiales de la administración pública, el dominio público, clasificamos las distintas limitaciones administrativas a la propiedad privada, también hablamos del Código de Urbanismo en este tema, la mera restricción, dentro de la que se engloba, las servidumbres administrativas, la expropiación y la requisición. En todos los casos, indemnizables. Bien, al haber analizado estos conceptos y distinguido sus características, podemos dar ya por finalizado el estudio del módulo 3 de nuestra materia Derecho Administrativo.